Manejo inicial del paciente politraumatizado. Para empezar, vamos a definir un par de cosas. ¿Qué es el trauma? El trauma es toda agresión física que surge de una causa externa. ¿Y quién es el paciente politraumatizado? Es aquel que presenta traumatismo en un mínimo de 2 aparatos o sistemas y al menos uno de ellos compromete la vida. El manejo inicial puede ocurrir en dos escenarios. En uno es en el medio prehospitalario, en el lugar donde ocurrió el accidente, o dos, a nivel hospitalario, en un servicio de emergencias. Existen algunos sistemas de manejo inicial del politraumatizado, los cuales enfatizan una evaluación clínica inmediata que permita identificar y tratar lesiones de riesgo vital de forma rápida y organizada. Estos son el ATLS, el PTC y el C4. En esta exposición nos basaremos en el ATLS. Este se basa en 3 tiempos que deben seguirse. Primero, la evaluación primaria, en la cual se diagnostica y trata las lesiones vitales. En la evaluación secundaria se lleva a cabo el diagnóstico secuencial de otras lesiones. Y por último, la evaluación terciaria, en la cual se reevalúa completamente al paciente para detectar lesiones inadvertidas. El primer tiempo, la evaluación primaria, es el primer acercamiento al paciente para identificar y dar manejo a las lesiones potencialmente mortales. Se basa en el diagnóstico clínico y se apoya de la ecografía. La exploración se debe realizar rápidamente en un tiempo inferior a 30 segundos y se basa en el principio de lesión diagnosticada, lesión tratada. La revisión primaria comienza con la secuencia ABCDE, vía aérea, respiración, circulación, discapacidad o valoración neurológica y exposición. Esta secuencia nos ayuda a identificar y tratar los problemas vitales que le pueden causar la muerte o un deterioro grave más rápidamente. Antes de iniciar el protocolo es indispensable hacer una evaluación rápida. Primero, preséntese, toque al paciente, pregunte su nombre, pregunte qué le sucedió. Después de esta evaluación rápida, se obtiene información del paciente, de la respiración y del nivel de conciencia. A es para la vía aérea. El objetivo de este punto es asegurar la entrada de oxígeno al organismo manteniendo la vía aérea permeable, siempre con control de la columna cervical. Los pasos a seguir son: primero, se comprueba el nivel de conciencia. Si está inconsciente, se deben escuchar los ruidos respiratorios y se abre la boca para ver la permeabilidad de la vía aérea. Si no está permeable, se realiza la maniobra de elevación de mandíbula con cuello en posición neutra o de adelantamiento mandibular y se lleva a cabo la limpieza de la cavidad oral y si existe, se retira el cuerpo extraño. Y se coloca una cánula orofaringia o de Guedel. Si no se puede asegurar la permeabilidad, se ventila con ambú con oxígeno mínimo de 10 mililitros por minuto. Posteriormente, intubación orotraqueal. Si es necesario, se obtendrá vía aérea mediante técnicas quirúrgicas. Y debemos recordar que se debe anticipar el material para una vía aérea difícil. Todas estas maniobras deberán realizarse con estricto control de la columna cervical, con collarín si dejamos la tracción, y nunca se debe realizar hiperflexión o hiperextensión del cuello. B. Respiración. El objetivo de este punto es mantener una ventilación adecuada. Debido a que el mecanismo de ventilación está en el tórax, las lesiones en este provocan alteraciones. Los pasos a seguir son: primero, la exposición del tórax. Se debe cortar la ropa y comprobar los movimientos inspiratorios y la simetría de ellos. Si la ventilación es inadecuada, se colocará una mascarilla con oxígeno de alto flujo o se intubará con respirador volumétrico. Y se descartarán las lesiones letales, neumotórax a tensión o abierto, tórax inestable con contusión pulmonar o hemotórax masivo.
Si existe alguno de estos, se aplicará drenaje con tubo torácico como tratamiento, en línea axilar media y entre el cuarto y el quinto espacio intercostal. C. Circulación. El objetivo es el control de la hemorragia y estado circulatorio efectivo, identificando pacientes con riesgo de hemorragia exsanguinante, control de ella y planificación del manejo hemostático. Los pasos a seguir son los siguientes. C1. Comprobar gasto cardíaco, con los siguientes parámetros. Pulso. Comprobar frecuencia, amplitud y regularidad del latido cardíaco. Color de piel. Orienta con la oxigenación de tejidos. Relleno capilar. Orienta a la perfusión tisular. Hipotensión arterial. Orienta a shock hemorrágico. Aquí debemos recordar que no siempre está presente y también nos puede hablar de taponamiento cardíaco, shock medular, entre otros. C2. Sangrado. El control de la hemorragia masiva. Se presiona en la zona y se pinzan los vasos sangrantes. Y recordar que nunca se deben realizar torniquetes. D. Valoración neurológica inicial. En este punto, el objetivo es la evaluación neurológica buscando alteraciones pupilares y signos de focalidad neurológica, y la exploración física buscando signos de hipertensión intracraneal, como bradicardia, vómitos, respiración irregular, apnea o coma. Los pasos a seguir son: D1. Nivel de conciencia. Aquí nos ayudamos con el test ABPU, que es la simplificación de la escala de coma de Glasgow. A. Alerta. B. Respuesta a estímulos verbales. P. Respuesta a estímulos dolorosos. U. No responde a ningún estímulo. El siguiente paso es de 2. Estado de pupilas. Aquí se revisará el tamaño, la simetría y la reactividad a la luz. Con respecto al tamaño, pueden estar mióticas menores a 2 milímetros o midriáticas mayores a 5 milímetros. Pueden ser isocóricas o anisocóricas, y la reactividad a la luz pueden ser reactivas o arreactivas. Y si la estabilidad del paciente lo permite, se realizará la escoma de Glasgow completa. E. Exposición. Desnudar al paciente y controlar la hipotermia. En un caso de trauma, se debe desvestir completamente al paciente. Sin embargo, el paciente politraumatizado es muy vulnerable a la hipotermia no controlada, y por ello se debe controlar la misma. Este punto puede realizarse de manera simultánea con otros pasos, ya que la exposición también es necesaria para la valoración inicial. En los últimos años se ha sumado a la mnemotecnia la letra U, ultrasonografía, quedando entre C y D, ya que es una herramienta que nos permite la detección precoz de lesiones torácicas, lesiones vasculares o neurológicas. De manera simultánea a la valoración inicial deberá realizarse el tratamiento inicial, que consiste en el tratamiento del shock. Siempre hay que tener en cuenta las causas potenciales de este. Pueden ser hemorragia, neumotoras a tensión, taponamiento cardíaco, shock neurogénico o medular, trauma craneoencefálico, contusión cardíaca severa, quemaduras graves o rotura traumática de la aorta. Para el tratamiento inicial se realizará una secuencia ordenada de medidas. Aporte de oxígeno. Siempre se realizará aporte de oxígeno, si hay respiración espontánea, con mascarilla. Si el paciente está consciente, con respiración límite o ventilación insuficiente, se utiliza la intubación orotraqueal o nasotraqueal. Previamente se procederá a la sedación. Si el paciente está inconsciente, con escala de Glasgow menor a 8, sufre apnea o inestabilidad respiratoria, se procederá a intubación endotraqueal y ventilación mecánica. Vías venosas periféricas. Siempre colocar 2 vías venosas de grueso calibre. ¿Existe hipotensión o signos de hipoperfusión tisular?
Infundir de 1 a 3 litros de suero salino al 0,9% en 10 a 15 minutos o 30 mililitros por kilogramo en adultos y 20 mililitros por kilogramo en niños. Además, se debe obtener muestra de sangre para estudio analítico. El suero fisiológico es adecuado en trauma craneoencefálico, Ringer lactato adecuado en trauma craneoencefálico, pero no con acidosis, y nunca se debe aplicar suero glucosado en trauma craneoencefálico. Si después de la infusión el paciente permanece hemodinámicamente inestable, se debe iniciar la transfusión de sangre, o negativo si no se conoce el grupo sanguíneo. Parámetros de seguimiento. Frecuencia cardíaca. La disminución de la taquicardia orienta a mejoría. Se debe mantener una frecuencia respiratoria entre 14 y 24. Mantener ligera hipotensión y conseguir parámetros normales en los gases arteriales. La diuresis debe ser de 50 mililitros por hora en adultos y 2 mililitros por kilogramo por hora en niños. Monitorización electrocardiográfica. Son frecuentes las arritmias y las alteraciones en el segmento ST. Si además se suma asistolia, fibrilación ventricular, taquicardia ventricular sin pulso o bradicardia extrema, se deben sumar protocolos de RCP y soporte vital avanzado. Pulsioximetría. Esta nos proporciona información acerca del grado de oxigenación de sangre arterial y la presencia del pulso. Además, nos ayuda a detectar hipoxemia difícil de apreciar en la clínica. Colocación de catéteres. Catéter vesical. Solo se colocará si no hay riesgo de rotura ureteral. Si se sospecha, debe hacerse un tacto rectal. La colocación del catéter vesical estará contraindicada en los casos de sangre en uretra o recto y en escroto y si la próstata no se palpa o está desplazada. Sonda nasogástrica. Esta se prefiere colocar por vía oral y no se debe de utilizar en traumas faciales. Analgesia. Esta nos permite evaluar correctamente y disminuye la omisión de lesiones. Evaluación secundaria. Se realiza una evaluación sistemática de cabeza a pies buscando lesiones asociadas al trauma y se les da tratamiento definitivo de manera simultánea. Esta es una fase más lenta que dura de 2 a 10 minutos y el objetivo es descubrir lesiones no vitales y otras lesiones vitales no descubiertas en la valoración inicial, como el neumotórax en evolución o roturas esplénicas. Aquí se sigue la metodología clásica: inspección, palpación, percusión y auscultación. Si se encuentran circunstancias patológicas, se optará por realizar interconsulta o solicitar pruebas complementarias. Reevaluación. Se repasa la valoración inicial las veces necesarias para comprobar la estabilidad del paciente. Si continúa estable, se continúa tratando las lesiones descubiertas y por último se procederá a efectuar el destino del paciente, ya sea el envío a la sala de observación, el ingreso hospitalario, ingreso en la unidad de cuidados intensivos o el alta. Evaluación terciaria. En esta parte se detectan lesiones que han pasado inadvertidas en las evaluaciones anteriores. Debe volver a realizarse una exploración física minuciosa y deben repasarse las pruebas diagnósticas realizadas en busca de nuevos hallazgos. La estandarización de la evaluación terciaria conduce a una disminución de las lesiones inadvertidas y a una mejoría del pronóstico. Gracias por su atención.